Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Le damos la bienvenida a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, en el que estamos presentando textos de la encíclica Laudato Si, comentados, leídos aquí por Armando Enrique Romo, quien es el coordinador del capítulo Toluca, y Angélica Rivera de la Loza, quien también es parte del capítulo. Ella es animadora Laudato Si. Y el día de hoy pues vamos a presentarles varios temas del capítulo 1. Armando va a comenzar hablándonos sobre la introducción de este capítulo y algunos temas derivados de ellos, como la contaminación y cambio climático. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Adelante, Armando. Muy buenas noches. Bueno, pues un saludo, Carmelita, Angélica. Y bueno, el auditorio, vamos a compartir pantalla. Lo que tenemos aquí es el capítulo 1, lo que le está pasando a nuestra casa. En primer lugar, es la contaminación y el cambio climático. Contaminación, basura y cultura del descarte, el clima como bien común. La cuestión del agua se toca en este capítulo primero, la pérdida de la biodiversidad. Miren, si pueden darse una vuelta a los que viven en el Valle de Toluca, aquí al Parque Metropolitano, ahí hay una exposición de hongos. Y es muy importante porque ahí ya están dando cuenta de que la sequía que le está tocando a esta parte del mundo ya afectó la producción de hongos. Ya hay pérdida de biodiversidad en nuestro entorno. Luego viene en el punto 4 el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social está pasando. La inequidad planetaria. Luego viene lo que es la debilidad de las reacciones. Bueno, hay diversidad de opiniones. Esto es lo que toca el capítulo primero, lo que le está pasando a nuestra casa común. Vamos a entrar en materia. Bien, ¿qué es lo que le está pasando a la casa común? Bueno, directamente nos vamos a ir. La sequía del 2022. Bueno, ya en este momento me falta hacer un análisis más a detalle, pero al menos en España, en estos meses, la sequía, según mi hipótesis, ha generado más muertes que en el mismo periodo del COVID en España. Ya, en este 2022, ya está pasando. Nosotros en el Valle de Toluca no lo sentimos. Realmente tenemos un regalo con esas temperaturas. Esto es un tema que le está pasando a nuestra casa. Luego vamos al otro tema. Ahí está esta fotografía que vemos aquí. Es un río, el río más largo de Francia. Ya, esta foto es de esta semana, de días ya el río Rin ya no sirve para la navegación. Eso es en Europa. China está igual o peor. La rapidación. Vámonos, tendidos. Tenemos que vivir deprisa. Y la prisa mata, está matando al planeta. En la encíclica no estamos en contra del cambio. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. Y eso está pasando. Todavía no se alcanzan a hacer las mediciones estadísticas del impacto que está generando la sequía. Sí sabemos el impacto que ha generado las inundaciones, pero la sequía ya empiezan las primeras muertes registradas de seres humanos, pero de especies como vimos nosotros, de hongos, aquí en nuestro entorno, no hay todavía un inventario. Sí hay normas que permiten y que las van enlistando estas especies en peligro de extinción, al menos en México, normas oficiales. Sin embargo, bueno, pues no hay recursos para hacer la medición. El sufrimiento personal. La verdad, da pena decirlo, pero sí hay quien sufre. Sufre por lo que le está pasando al planeta. Pero otros están muy entretenidos en sus dispositivos, en sus redes sociales, en el TikTok, y ya están siguiendo a una persona
y están muy entretenidos. Vivimos en medio de un entorno a lo mejor poco agradable en nuestra casa, pero nos enganchamos a través del Internet y el sufrimiento, ese sufrimiento personal que sí lo tienen algunos, no es compartido por los otros. Eso es una realidad del 2022. Hoy las redes sociales, la comunicación a través de estos dispositivos nos hacen vivir una realidad, una irrealidad. Bien, el otro tema, ok, contaminación, basura y cultura del descarte. La fotografía que vemos aquí es una cocina tradicional mexicana del Valle de Toluca. Y la mujer que está ahí, bueno, tiene cubiertos los ojos, la mascarilla por el humo. Por el humo. Entonces, esto es un tema muy particular e intramuros, pero el COVID nos mostró otros problemas que genera el humo, por ejemplo, que el hollín es el vector el que transportó y el responsable de muchas muertes del COVID. El COVID es más pequeñito que el hollín y se transportaba en el hollín a kilómetros y lo respiramos y paz. Eso pasó en el Valle de Toluca. Y bueno, también en Alemania sucedió, hay reportes de esto, en Hamburgo también, de hollín sobre todo, el combustorio, el combustible que usan los barcos, por ejemplo, los tuvieron estacionados porque no los pueden parar. Y el tipo de combustible que utilizan los barcos es de muy baja calidad por su bajo precio. Luego tenemos nosotros aquí los residuos. Aquí me falta una imagen, las fotografías, pero bueno, la mala noticia que nos encontramos en esta semana es que la Ciudad de México se puso unas metas muy altas para que al 2024 reducir de manera significativa la cantidad de basura que genera la metropolitana del Valle de México. No alcanzaron la meta. Y ellos han admitido, aunque políticamente no lo quieran reconocer como su responsabilidad, la generación del gas metano solo de la Ciudad de México. Miles de toneladas diarias que generan gas metano en la Ciudad de México. Eso está pasando en el 2022. Luego, aquí hay un tema que es la economía circular. Bueno, la cultura del descarte. La verdad, pues descartamos todo. Sin embargo, es muy curioso porque ya hay una toma de conciencia. Ya, ¿será que tantos están dando duro y dale, que ya inclusive ya hay leyes, por ejemplo en México, que no se ha aprobado, por cierto, ya está la ley de economía circular, imperfecta, sí, ya la aprobó el Senado, pero la Cámara de Diputados pues, están más ocupados en otros temas. No han aprobado la ley de economía circular como tal. A ver si en este periodo la están. Pero sin embargo, hay algunas empresas que de mutuo propio no esperan a que haya una ley, sino que ya también, por una conveniencia de naturaleza económica, están ya adoptando modelos de economía circular. Ya cada vez son más insuficientes, sí, pero ya hay no nada más una toma de conciencia, sino que ya hay conductas, pequeños gestos, si ustedes quieren, para el tamaño del problema, pero ya están esos pequeños gestos. Pues esto es básicamente mi participación. Pues muchas gracias. Estoy a tus órdenes y a las del auditorio. Muchas gracias, Armando, por tu intervención en esta introducción al capítulo 1. Y bueno, pues damos seguimiento ahora con Angélica Rivera de la Loza, quien nos va a hablar sobre, permítame, el clima como bien común. Adelante, Angie.
Hola, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho saludarles y bueno, pues muy importante esta segunda sesión en la cual estamos hablando sobre cambio climático, específicamente desde la encíclica. Y me gusta hacer acercamiento de lo que es el enfoque desde nuestra fe hacia la realidad de lo que está sucediendo con nuestro planeta y el cambio climático, ¿no? Todo el mundo habla del cambio climático, ¿no? Ahorita vamos a hacer un pequeño acercamiento. Y bueno, pues primero vamos a la parte de, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Claro. Ajá, estoy encontrando el artículo. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a la parte de la encíclica. Y bueno, pues nos plantea el clima como bien común, ¿no? Que es lo más importante. El clima es responsabilidad de todos nosotros y es un bien común, es tan mi responsabilidad como tu responsabilidad. El clima como bien común es a nivel global un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Si nosotros hacemos un análisis del planeta en el que estamos y de lo que nos da existencia, pues empezamos con el aire, ¿no? Si inhalamos y exhalamos, encontramos que, bueno, pues nosotros necesitamos oxígeno para vivir, ¿no? Y bueno, pues hemos escuchado que hay contaminación en todo el planeta. Escuchamos que en China no solo se usaba el tapabocas desde la pandemia, sino si se van a los históricos y ven imágenes, en China se usa el tapabocas desde antes porque está tan contaminada la ciudad que no se puede respirar, ¿no? Y el oxígeno es vital para todos nosotros. Entonces, bueno, pues solo estamos empezando con el oxígeno. Para lo que es el tema de la existencia, como mencionaba Armando, pues estamos hablando de la biodiversidad como parte de la base de nuestra alimentación, ¿no? Nosotros consumimos tanto foresta como fauna, ¿no? Y pues, es base de nuestra cadena alimenticia y los cambios en la temperatura del planeta lo que hacen es pues afectar a su desarrollo. En últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar. ¿Se acuerdan que veíamos que había escenas de barcos que estaban en la Antártida y en el Ártico recorriendo y se quedaban encallados entre hielo? Tristemente hoy vemos escenas de pues, eh, pingüinos y leones marinos al mismo tiempo que los osos polares, pues en peligro de extinción porque ya no tienen dónde estar. Normalmente estaban en un espacio de hielo que ahora es agua y ahí, muchos de ellos están muriendo y están pues comiéndose entre sí porque ya se ha perdido también su cadena alimentaria, ¿no? Hay una teoría que habla de que el cambio climático o los cambios en la Tierra tienen que ver con los ciclos del planeta como tal. Pues es un planeta que tiene, ahora sí que más de 100 millones de años de existencia, pero si lo hacemos desde un análisis en el corto plazo y posterior a lo que fue la identificada como era del hielo, los cambios climáticos en el calentamiento de la Tierra se entienden como ciclos, pero que pasan después de miles de años y este es un momento en el cual estamos acelerando el paso hacia ese proceso como humanos, porque estamos contaminando de muchas maneras nuestro planeta. Dice, el vulcanismo, las variaciones de la órbita del eje y el ciclo solar influyen, sin embargo, los estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero. ¿Qué es un gas de efecto invernadero? Son los gases que se acumulan en la atmósfera, concentrados y que impiden pues que se mantenga una temperatura saludable. Al tener un ambiente caliente, se genera una radiación mayor hacia los polos, se derriten y por lógica todos los sistemas se ven afectados. Esto finalmente es un patrón desarrollado por el uso intensivo de combustibles fósiles. Pues, ¿cuáles son los combustibles fósiles? Toda la gasolina que usamos, todo el petróleo que se considera la base de nuestra economía global y pues que hace del corazón del sistema energético mundial. Fíjense que es muy interesante, pero uno de los grandes problemas para poder hacer el acercamiento hacia una transformación planetaria es que como nuestra economía está basada en el petróleo, es un cambio que va a tomar años y que va a ser una transformación que no puede hacer un país en particular.
volvemos a China, y si mencionamos que China es un país que contamina mucho, pues al mismo tiempo es un país que está haciendo ya mucha resiliencia y que está caminando hacia las energías verdes también. Pero el problema es que aunque desarrollemos muchas tecnologías, el cambio realmente se tiene que dar a nivel de los tres sectores, a nivel gobierno, a nivel empresa y a nivel sociedad civil, que son entre los tres quienes harán este movimiento. Bueno, volviendo un poquito hacia cambio climático, no quiero extenderme demasiado, pero pues, ¿cómo se mide, se evalúa o se entiende el cambio climático, no? Bueno, hay unas bases físicas sobre lo que es el cambio climático, ¿no? Yo aquí les puse una página que me gustaría que puedan visitar. Es la página del IPCC, es el Intergovernmental Panel on Climate Change, que es un organismo que se creó, son expertos en cambio climático y se creó en 1988 para facilitar las evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, qué lo causa y sus posibles repercusiones, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de esta página van a encontrar una serie de documentos que explican con detalle, pues, a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Pero específicamente el punto clave es que el calentamiento global se refiere al 1.5 grados centígrados que el planeta no debe rebasar porque eso generaría un impacto irreversible en los sistemas de agua, en los sistemas de tierra, en los sistemas de aire de nuestro planeta. Estos niveles son los que se están incrementando en grados y que se han acelerado por procesos industriales, por toda la parte de generación de gas efecto invernadero y del reforzamiento mundial. Bueno, ¿qué tiene que ver con la cíclica? Bueno, pues que el desarrollo sostenible y los esfuerzos que se hacen por mejorar las condiciones del planeta Tierra van a ser resultado de todas las acciones. Y una de las acciones clave es justo la encíclica, que fue el primer documento que se hizo en el que se hizo en el 2015, sentando las bases, ¿no? Finalmente, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Toda la economía del planeta está basada en carbono, así como la mitigación que se hace sobre el planeta. Así que todos los sistemas resilientes que estén haciendo un cambio para mejorar al planeta, para reducir el gas efecto invernadero, tendrán su medición en el carbono, que es una medida para que, como resumen de varios gases de efecto invernadero, es una medida que se podrá calcular. Hoy en día las empresas ya manejan algo que se llama el índice de ESG o ASG, que viene siendo ambiente, sociedad y gobierno corporativo, en términos en español, que ya están haciendo acciones en grandes corporaciones para verdaderamente desde un punto de vista y un enfoque económico poder hacer una transformación. Y yo menciono todo esto porque muchas empresas, aunque desean tener cambios para hacer mejoras en el planeta, no pueden porque el sistema económico no les da incentivos financieros, no les da incentivos en impuestos y no les da ahorros en bonos de carbono, que es una medida de financiación que genera bonificación, por así llamarlo, de una manera muy sencilla, porque es un término un poco complejo, a los que dejan de contaminar. El cambio climático con grandes dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, pues plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos recaen obviamente sobre los países en desarrollo, pues que generalmente están en lugares como África y como América, son los países en los que estamos algunos de nosotros, como México, y que tienen una distribución de economía muy desigual y además no tienen sistemas que permitan que sus actividades financieras y otros recursos ayuden o adapten a impactos climáticos y para hacer frente a estas situaciones que serán catastróficas. Hay un término que está muy ligado a la encíclica, que es en este punto el desarrollo sostenible, y va de la mano de hacer los cambios que permitan que todo lo que se impacta hoy para hacer una ciudad más eficiente, resiliente y que tenga menos impacto, permita que nuestras generaciones venideras vivan bien. Lo voy a decir en términos muy simples. Si no actuamos hoy
no vamos a tener un planeta ni para nuestros hijos ni para nuestros nietos. Los jóvenes y los niños son el tesoro que nosotros tenemos que invitar a que se transformen a través de también esta encíclica para poder entender de una manera más profunda cómo pueden contribuir. Es una tristeza que generaciones como las nuestras no puedan dejarle un planeta sano a los hijos y que ellos sí estén preocupados desde segregar y separar basura y alimentos, desde hacer un repensar en la manera en la que se van a hacer las cosas y producir, desde cómo hacer un reciclaje, que eso ya es un proceso que no le corresponde a toda la ciudadanía, pero que sí a empresas que tienen la posibilidad de investigar y transformar los desechos y los residuos. Y finalmente, pues en un mundo en el que hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables, pues lo importante es conseguir que estas generaciones, Laudato Si, empiecen a trabajar sobre estas energías limpias y renovables, que hagan proyectos de investigación que permitan hacer cambios trascendentales y, bueno, pues desarrollar tecnologías adecuadas, así como algunas inversiones que se pueden hacer desde organizaciones que en Europa ya están dedicadas a invertir en todos los proyectos de emprendedores que estén dirigidos a mitigar ambientalmente. Finalmente cierro invitándolos a que estas buenas prácticas las hagan parte de su vida. Más adelante estaremos dando más información de dónde pueden consultar a fondos y a convocatorias, pero no olviden que este planeta y las reservas naturales del mismo, pues son de todos nosotros y el Papa ansiaba que este mensaje en modo de encíclica toque las almas de las mentes, digo, las almas de personas que tienen mentes brillantes y pueden hacer pues una mejor humanidad. El límite, pues ahora sí que pues es el 2030. Estamos a 2 pasos y a la mitad de la meta. Muchas gracias. Carmelita, adelante. Sí, Angie, muchas gracias. Exactamente, creo que tienes toda la razón en ese sentido. Últimamente, bueno, pues hemos conocido la labor de Greta Thunberg, que pues ha sido la voz de la juventud, ha sido la voz de esos niños que tienen todo el derecho de un medio ambiente sano y que a nivel mundial, bueno, pues atrajo ya muchos niños, ya muchos adolescentes para que peleen por estos derechos, ¿no? Pero sobre todo los funcionarios públicos, los gobernantes, son los que tienen que tomar esa decisión. Si ellos no conocen la problemática que estamos viviendo, o si ellos no tienen esa voluntad política para actuar sobre esto y ponen los intereses económicos por encima de la vida, pues sí estamos en graves aprietos. A mí solo me gustaría agregar finalmente que parte de la labor de un animador laudato si es también orar, y tú has hecho una gran labor de oración para que estas mentes reciban este mensaje desde su alma y transformen su persona y hagan un cambio de paradigma para llegar al punto que tú mencionaste. Así es, Angie. Así es. Bueno, ahora me corresponde a mí. No sé si puedas, por favor, abrir esa presentación que te envié. ¿Sí la viste? Sí, la tengo, dame un segundo. Este, Sí tienes la opción compartir pantalla. sí, aquí está. Voy a la parte superior, dame un segundito. Y le damos aquí presentación. Listo. Mm, no se está compartiendo. No, espera. Sé que hay un paso aquí que me estoy brincando. Sí, ya sé cuál es. Que es desde aquí, desde donde la tengo que proyectar. Ujú. Ya se ve, ¿no? Sí, pero no se ve la presentación todavía. Ahí está ya. Ajá. ¿Le podrías amplificar la imagen, por favor? Sí, sí, ya le di. Ahí está. Bueno, así como Armando nos explicaba que la encíclica, pues este capítulo incluye varios temas y el tema que me corresponde el día de hoy es pérdida de biodiversidad. A mí me gusta mucho analizar la encíclica muy concienzudamente, muy a detalle. Y bueno, en este primer párrafo, la encíclica nos dice, los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva.
La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos clave para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental. Recordemos que la medicina de la herbolaria pues es una cuestión importantísima y sin embargo pues también la estamos perdiendo debido a la deforestación masiva que estamos realizando en todo el planeta. La siguiente, por favor, Angie. Ahí estamos. Pero no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales o recursos, como lo llama el Papa aquí, que son explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver. Están perdidas para siempre. Y la inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho, y precisamente los animadores Laudato Si estamos para darle voz a esas especies que se están perdiendo. La siguiente, por favor, Angie. Bueno, aquí tenemos que cierta información que en las últimas estimaciones señalan que en México hemos perdido alrededor del 50% de nuestros ecosistemas naturales. Tenemos que recordar que la ONU nos dice que de rebasar ese 50% ya no hay marcha atrás. Entonces estamos en un punto muy crítico en nuestro país. Y las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Esta es información de la Secretaría de Gobernación con fecha del 3 de abril del 2021. Y sin embargo, pues aquí vemos el dato que en el 2019 se perdió cada 6 segundos en los trópicos una cancha de fútbol de bosque primario. Según un nuevo informe, América Latina jugó un papel fundamental en esta devastación. Recordemos que en México, cuando entró el programa Sembrando Vida, pues mucha gente por ignorancia quemó los bosques para poder plantar aguacates. Y en la actualidad, pues estamos viviendo sequías muy críticas en nuestro país que están amenazando pues, la alimentación de los mexicanos y la exportación de algunos productos que también tenemos en algunos tratados internacionales. La siguiente, por favor, Angie. ¿Y cuál es la huella ecológica del 2021 para los mexicanos? Bueno, pues aquí está. Esto sucedió en Mérida, estas son escenas en Mérida que por la industria de la construcción pues están devastando bastantes áreas. En el programa especial de cambio climático 2021-2024, publicado en noviembre pasado, se prevé una pérdida de 1.300.000 hectáreas de bosques hasta el final del sexenio. Es decir, alrededor de 216.000 hectáreas al año. ¿Pueden imaginarse eso? Esta también es información de la Secretaría de Gobernación publicada el 5 de enero del 2022. La siguiente, Angie, por favor. Y bueno, en este párrafo, en el número 34, nos dice el Papa que posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de un ave por su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar. Es verdad que el ser humano debe intervenir cuando un geosistema entra en estado crítico, pero hoy el nivel de intervención humana es una realidad tan compleja como la naturaleza es tal, que los constantes desastres que el ser humano ocasiona provocan una nueva intervención suya, de tal modo que la actividad humana se hace omnipresente, con todos los riesgos que esto implica. Suele crearse un círculo vicioso donde la intervención del ser humano para resolver una dificultad muchas veces agrava más la situación.
Por ejemplo, muchas aves e insectos que desaparecen a causa de los agrotóxicos creados por la tecnología son útiles a la misma agricultura y su desaparición deberá ser sustituida con otra intervención tecnológica que posiblemente traerá nuevos efectos nocivos. Son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano. Por ejemplo, sabemos que todos los agroquímicos pues están acabando con muchos insectos, con muchas especies, principalmente las abejas. Las abejas sabemos cuánto dependemos de ellas, porque pues ellas polinizan y son parte muy importante de la cadena de alimentos para que se puedan, pues no sé, polinizar tanto las plantas, las flores como los cultivos. Entonces sí es importantísimo. Aquí en el capítulo Toluca tenemos a una integrante, es Claudia, Rosario. perdón, Rosario Velasco, es que tiene una hermana que se llama Claudia. Ya. Bueno, es Chayo Velasco. Ella pues se ha dedicado de manera muy concienzuda precisamente a la recuperación de las abejas. Ella instaló un santuario de las abejas en Tonatico, Estado de México, en donde, bueno, si tú quieres obtener, tener acceso a tu miel y al mismo tiempo fomentar que vivan las abejas, pues si quieres te pasamos su contacto en el siguiente programa y a lo mejor la vamos a invitar también para que nos platique sobre sus acciones. Y bueno, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el comercio ilegal y el cambio climático siguen siendo las amenazas principales para las especies mexicanas. El gobierno de México en muchos casos no cumple con las leyes y regulaciones existentes destinadas a la protección de especies como la vaquita marina, el lobo mexicano, el leopardo en las selvas del sur de México. Por ejemplo, estos loritos rojos, que son, bueno, su nombre científico ahorita no lo recuerdo, pero también se están perdiendo. Así como la vaquita marina, yo creo que ya fue declarada extinta oficialmente porque todo lo que se ha hecho para poder conservarla pues fue inútil. Estamos perdiendo estos ecosistemas de una manera, como les diré, impredecible. Todo el ritmo de la devastación ecológica a nivel mundial pues se ha acelerado de manera impredecible y nos estamos enfrentando aquí a todo un reto para poder trabajar en favor de estas especies, pero también de nuestros bosques y la biodiversidad. La siguiente, por favor, Angie. Pero mirando el mundo advertimos que este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio de las finanzas y del consumismo, hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue avanzando sin límite. Es decir, los intereses económicos son los que no consideran, ¿verdad?, que el planeta es finito, o sea, que no podemos seguir explotándolo solo porque a mí se me ocurrió hacer un negocio, ¿verdad? Aunque esté sobrepasando aquellos límites naturales que nos permiten la vida a todos los seres humanos. Y nos dice el Papa que de este modo parece que pretenderíamos sustituir una belleza irreemplazable e irrecuperable por otra creada por nosotros mismos. A esto tenemos que aprender a ponerle un límite. La siguiente, por favor, Angie. Y bueno, en el párrafo número 35, el Papa nos comenta que cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender a los efectos en el suelo, en el agua y en el aire, como les comentaba. Pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto de la biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o de grupos, animales o vegetales, fuera algo de poca relevancia. Las carreteras, los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras construcciones, pues van tomando posesión de los hábitats y a veces los fragmentan de tal manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni desplazarse libremente, de modo que algunas especies entran en riesgo de extinción. Y existen alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, como la creación de corredores biológicos, pero en pocos países se advierte este cuidado y esta previsión. Cuando se explotan comercialmente algunas especies, no siempre se estudia su forma de crecimiento para evitar su disminución excesiva con el consiguiente desequilibrio del ecosistema.
Por ejemplo, aquí en México, pues tenemos precisamente la construcción de un proyecto del gobierno que ha devastado la selva del sureste de nuestro país y que no ha respetado precisamente los convenios que tenemos tanto internacionalmente como a nivel local en nuestro gobierno, en el que pues tenemos un compromiso de proteger la biodiversidad específicamente porque la ONU lo está pidiendo a todos los países, pero es importantísimo respetar precisamente esas leyes de protección del medio ambiente y esos pasos que las especies necesitan para cruzar carreteras, para cruzar vías de tren, en donde hay zonas en las que ellos están en peligro, bueno, pues sí tienen que establecerse, pero sobre todo reponer toda esta selva que se está perdiendo en el sur de nuestro país y que está afectando a nuestros ecosistemas también, a los acuíferos que predominan en la región de Yucatán y de Quintana Roo también. Existen alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, como la creación de corredores biológicos, es lo que les mencionaba, que son necesarios. Cuando se explotan comercialmente algunas especies, no siempre se estudia su forma de crecimiento para evitar la disminución excesiva, con el consiguiente desequilibrio del sistema. Es decir, muchas especies se están vendiendo, se están comercializando sin importar que se están extinguiendo, ¿verdad? Y sobre todo, pues las personas que no están conscientes de este grave daño a las especies de que se están extinguiendo, pues entran en este comercio ilegal con tal de ganarse unos centavos, pero el daño es gravísimo. Adelante, por favor, Angie. Y bueno, en el párrafo 36, el Papa nos dice que el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación, es lo que les comentaba respecto a las especies también. Pero el costo de los daños que se ocasiona por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener. En el caso de la pérdida o del daño grave de algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por eso podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios, haciendo pagar al resto de la humanidad, presente y futura, y los altísimos costos de la degradación ambiental. En estas fotografías, pues las estoy presentando para ver cómo esos rellenos sanitarios, ¿verdad?, que emiten grandes emisiones de gas metano, pues ahí se ve cómo predominan los intereses del comercio a los intereses de la vida en el planeta. Y la otra fotografía, pues es de la ONU. En esta fotografía podemos ver cómo la industria textil, ¿verdad?, que saca modas hasta 3 veces por año, hasta 4 veces por año, pues es la que más está acabando con las reservas de agua en el mundo, las está contaminando, las está pintando, como las empresas mezclilleras, por ejemplo, que en sus procesos pues utilizan cantidades tremendas de agua para poder realizarlo. Y si las empresas y si los gobiernos no se ponen las pilas para que el agua que utilizan las empresas mezclilleras o de cualquier tipo, si no tratan sus aguas residuales, pues esa agua se sigue liberando a los ríos, contaminándolos de manera muy importante. Y muchas veces, aunque a través de aquí del capítulo estuvimos promoviendo un cambio a la norma la NOM sobre tratamiento de aguas residuales, que ahora es más estricto, pues si no se cumple la legislación, pues es inútil nuestro esfuerzo. Debemos estar muy conscientes, tanto ciudadanos como autoridades, para que se respete la regulación ambiental. Porque, pues, aunque tengamos muy buenas intenciones por mejorar la regulación, pues si no se lleva a cabo, si no se exige a las empresas esto, que es un derecho, está en la Constitución, que tienen la obligación de tratar sus aguas residuales, por cierto. Pero sí, hay miles de formas en las que estamos degradando el ambiente y estamos poniendo, pues en este caso, pues la industria de la moda, pues es una vanidad tremenda, ¿verdad? Es vanidad. Por eso se dice que ahí que son pecados, ¿verdad? Porque ponemos la vanidad por encima de la naturaleza. Pero también, pues las empresas los producen y son muy atractivos. Por eso muchos caemos en la trampa de la moda, ¿verdad? Entonces, sí, esta encíclica, pues por eso tiene la intención de concientizarnos
en cuanto a los intereses que hay detrás de todo este gravísimo daño al medio ambiente. La siguiente, por favor, Angie. Una intervención, si me permites, Carmelita. Claro. Aquí, en este punto que acabas de tratar, me parece muy importante resaltar que los animadores Laudato Si y los próximos animadores van a tener una área de oportunidad para participar muy grande con todos los proyectos de economía circular que pueden empezar a presentar. Ahorita que hablabas del tema de la moda, hay muchas formas de hacer reuso de materiales, como lo está exhibiendo la foto de la ONU, y la mayoría de estos, pues, materias que son ahora residuos o que se entienden como parte de un proceso final, hoy en día se están trabajando, se encuentran en muchos depósitos y hay prendas que incluso de fibras de plásticos y de tratamiento de materiales plásticos se puede hacer incluso ropa. Entonces, tendrán oportunidad de hacer proyectos en los cuales los que tengan la oportunidad de ser un emprendedor o de buscar nuevas formas de aprovechar todos los residuos de materia que entraron a un proceso pero que sobran, verán que podrán hacer una mitigación importante. Qué buena noticia, Angie. Qué buena noticia. Bueno, pues estaremos anunciándolo aquí, no nos lo vamos a perder, desde luego. Y bueno, esto me hizo recordar un poquito cuando mi bisabuelita, ella usaba los retazos de las colchas viejas, de los pantalones viejos, de la ropa vieja, los juntaba, los cosía y los hacía colchas, los hacía edredones, los hacía cubrecamas, cubre sofás, los aprovechaba muy bien. Fíjate que de alguna manera esa cultura de la reutilización de las cosas sí existía de alguna manera. Sin embargo, como la población mundial pues ha crecido exponencialmente, pues ahora ya nadie ni tiene tiempo y todos nos vamos pues con la publicidad que existe en los medios de comunicación, que es muy atractiva. Entonces, esas tradiciones también se han estado perdiendo. Pero qué interesante, Angie, muchas gracias. Y finalmente, pues lo que son las empresas están migrando también a estos modelos de circularidad porque los recursos se están acabando. Los celulares tienen componentes y minerales que ya están en escasez, entonces hay mucha oportunidad de hacer nuevos modelos de negocios y nuevas profesiones atendiendo a lo que nos invita el Papa, pues del cuidado de nuestra casa común. Ujú. Te pongo Y- la siguiente, Carmelita. ujú. Sí, por favor, Angie. Y bueno, en el párrafo 37, el Papa nos dice que algunos países han avanzado en la preservación eficaz de ciertos lugares y zonas en la tierra y también en los océanos, donde se prohíbe toda intervención humana que pueda modificar su fisonomía o alterar su constitución original. En el cuidado de la biodiversidad, los especialistas insisten en la necesidad de poner especial atención a las zonas más ricas en variedad de especies, en especies endémicas, poco frecuentes o con menor grado de protección efectiva. Hay lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema mundial o que constituyen importantes reservas de agua y así aseguran otras formas de vida. Hemos visto, por ejemplo, como el santuario de la mariposa monarca. Pues hay veces en que no vemos que lleguen las mariposas o que llegan en menor cantidad y es impresionante ver que esta pérdida de biodiversidad cada año es ya impredecible, como lo comentaba al principio de esta presentación. Y es importante que los gobiernos, que los gobernantes, que los funcionarios públicos comprendan que necesitamos muchas más áreas naturales protegidas. Desafortunadamente, pues la mayoría de las tierras en nuestro país ya están distribuidas, ya están vendidas, compradas, ya están apartadas para usos agrícolas, para empresas, para muchas cuestiones. Sin embargo, sí debemos, si alguien tiene la oportunidad de invertir en comprar tierras, pues que la dedique a que sean áreas naturales protegidas, ¿verdad? En el que podamos recuperar la biodiversidad, donde podamos plantar nuevos bosques. No es nada más reforestar, sino que se necesitan también nuevos bosques. Entonces aquí hay una labor muy importante que tenemos que hacer todos los ciudadanos del mundo, pero especialmente los animadores Laudato Si. La siguiente, por favor, Angie. Bueno, aquí mencionamos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo o los grandes acuíferos y glaciares.
No se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de reconocer integralmente. Pero cuando estas selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies, cuando no se convierten en áridos desiertos. Y lo estamos viendo en México. Las sequías por la invasión del hábitat de las especies están incrementándose por todos los bosques que hemos deforestado, se han incrementado esas sequías y ponemos en peligro nuestra propia subsistencia humana. Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares, porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen propuestas de internacionalización de la Amazonia que solo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales. Es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que se sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales. Y aquí yo puedo citar el ejemplo del Acuerdo de Escazú, en el que pues en toda Latinoamérica se estableció este acuerdo y ya hay más de 14 países que están en dicho acuerdo, en el que pues precisamente se trata de evitar el abuso de las empresas y que los gobiernos también, porque reciben regalías de estas empresas, pues no anuncian los probables impactos que van a tener sobre el medio ambiente y no lo anuncian a sus pobladores donde están cerca de esta región o viviendo dentro de esas regiones. Entonces, el Acuerdo de Escazú, como bien lo dice el Papa, esas instituciones nuevas pues que se están creando para proteger a los pueblos nativos, pero también el acuerdo abarca muchos de los derechos ambientales y derechos humanos, no nada más la contaminación de algunas áreas en donde estas personas se ven afectadas y que normalmente les avisan cuando ya la empresa se va a establecer y cuando ya no tienen nada que hacer. Nada más, ¿de qué color quieres la reja? ¿Roja o blanca? Pero para entonces ya es muy tarde y ellos no están enterados del impacto que realmente pueden causar estas empresas. Pero recordemos que el acuerdo de Escazú pues, nos va a servir de manera legal muy importante en el que podemos defender estos derechos ambientales. La siguiente, por favor, Angie. En el párrafo 39 nos dice el Papa que el reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco suele ser objeto de un adecuado análisis, porque puede afectar gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies que se implantan. También los humedales que son transformados en terreno de cultivo pierden la enorme biodiversidad que acogían. En algunas zonas costeras es preocupante la desaparición de los ecosistemas constituidos por manglares. Y aquí tenemos escenas de algunos manglares que se han destruido en Quintana Roo. ¿Para qué? Pues para construir más hoteles, centros recreativos, ¿verdad? Y no han considerado esa pérdida de la biodiversidad tan importante que se requiere y que en un dado momento pues puede hacer perder esa belleza y ese atractivo turístico que tienen estas zonas, en estas partes tan bellas de nuestro país, pero son destruidos. En el siguiente programa vamos a enfocarnos al tema del agua específicamente, porque es un tema muy amplio, muy complejo, y Armando Javier Enrique Romo, que es el coordinador del capítulo Toluca, pues él va a tener algunos invitados que nos van a hablar sobre algunas acciones que se están realizando para proteger los humedales de aquí de San Mateo Atenco. Estén atentos a este programa porque va a estar bien interesante. La siguiente, por favor, Angie. En el párrafo 40 nos dice el Papa que los océanos no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes.
muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que alimenta a gran parte de la población mundial, se ve afectada por el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Todavía siguen desarrollándose formas selectivas de pesca que desperdician gran parte de las especies recogidas, y están especialmente amenazados organismos marinos que no tomamos en cuenta, como ciertas formas de plancton que constituyen un componente muy importante en la cadena alimentaria marina y de las cuales dependen, en definitiva, especies que utilizamos para alimentarnos. Recordemos que la tecnología le ha permitido un avance tremendo a la pesca y en muchas partes de los océanos ya no existe la vida marina, ya desapareció y dejó de ser una fuente de ingresos para muchos pequeños pescadores. Pero sobre todo, bueno, pues la afectación a los océanos es muy grave. Se están acidificando, se están calentando y algunas especies marinas pues no tienen la capacidad de adaptarse a estos cambios en los océanos. Entonces sí es un aspecto gravísimo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, pues por el día de hoy se nos agotó ya el tiempo y en el siguiente programa pues los invitamos a participar en ese programa especial en el que hablaremos sobre los humedales de San Mateo Atenco. Estén al pendiente. Le agradezco mucho tanto a Armando como a Angélica Rivera pues su participación en este programa en el que estamos tratando pues de educar a nuestro auditorio, pero sobre todo dar a conocer la importancia de la encíclica Laudato Si, que a todos nos sirve y a todos nos aconseja sobre cómo cuidar mejor nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Angie. Te doy las gracias por haber compartido mi presentación y también por haber participado en el programa. Y los esperamos en la próxima. Mi nombre es Carmen Arzate Bernis para este programa que se llama Por el cuidado de la creación del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.